Ok, muy buenos días. El día de hoy estamos presentes para realizar una entrevista con objetivo académico. Nosotros, estudiantes de la carrera de Psicología Clínica, Damián Casillas, Oscar Bartolini y su servidora Valeria Rentería. Esta entrevista consiste en conversar con un psicólogo clínico acerca de los instrumentos que utiliza para medir la inteligencia y demás. Para esta ocasión elegimos trabajar con la psicóloga Lorena Celín, quien estudió en CETIS Universidad la carrera de Psicología Clínica y fue egresada en el 2006. Estudió una especialidad en Barcelona de grupos y es psicoterapeuta corporal. Está enfocada en las emociones. Ha trabajado en campos de intervención en crisis e implementado puntos estratégicos para eliminar la ansiedad. Es precursora del desbloqueo emocional, tiene un diplomado en prevención del abuso sexual y actualmente diseña retiros emocionales con enfoque psicoterapéutico. Se dedica a la consulta presencial y en línea, y además es expositora y conferencista. Por otro lado, también estuvo en el Congreso Internacional Antidrogas en el 2010. Así que, bueno, ya tenemos un poco de lo que es la psicóloga y vamos a comenzar con las preguntas. Ok. Para comenzar, ¿usted utiliza instrumentos psicométricos para evaluar la inteligencia? Hola, Damián. Buenas tardes. Sí, generalmente utilizo los instrumentos psicométricos para la inteligencia. Creo que es un claro indicativo. Nos da un panorama hermoso y nos da un panorama general y una estructura de la inteligencia, ¿no? Utilizo pruebas psicométricas de aptitud, de personalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ok, perfecto. ¿Qué tipo o qué instrumentos utiliza? O sea, el nombre Para, de los instrumentos. Ok, generalmente para las pruebas, ¿estás preguntando específicamente para inteligencia? Esa es mi pregunta. ¿O general? Sí, ¿General? específicamente sí. General. Ok, generalmente utilizo yo las pruebas proyectivas y para test de inteligencia o test emocional, las de personalidad, que nos avientan un poquito más de rasgos, las del CI, las psicométricas, cualquiera que sea del rango de la escala de Wechsler, cualquiera que sea el MMPI-2, por ejemplo. O sea, utilizo varias ramas nada más para corroborar información que yo ya tengo de la historia clínica del paciente. No uso primero las herramientas y después me voy a la entrevista o la entrevista con las pruebas, sino que primero junto todos los elementos que me arroja la información del paciente para yo formar una teoría y una estructura y poder confirmar o corroborar o no, porque muchas veces también estamos equivocados, la teoría que estoy teniendo referente al paciente. Ok, ¿y en qué momentos los utiliza? Ok, por ejemplo, es más, te voy a dar un ejemplo de ahorita. Ahorita las pruebas de orientación vocacional son las que más han funcionado y en general creo que son las que más funcionan cuando necesitas escoger una carrera. Creo que nos da un perfil elevado y un alto indicativo de tus habilidades y aptitudes y estos test de orientación psicológica te ayuda a confirmar a ti como paciente si la carrera es la adecuada. Por ejemplo, muchos me pueden decir, oye, es que yo quiero estudiar pediatría, como ya me pasó con una paciente. Ah, ok, estudia pediatría. Y después me dice, ¿sabes qué? No, me encantan los niños, pero pues sí, si quiere estudiar pediatría porque le encantan los niños y a lo mejor es una parte es una cualidad, pero su habilidad a lo mejor no está preparada para ver que los niños van a estar accidentados con golpes en la cabeza, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, utilizamos las pruebas psicométricas no nada más guiándonos en el gusto de lo que te gustaría, sino en tus aptitudes, habilidades y cualidades y mejores herramientas que se pueden enfocar para el desarrollo en tu práctica profesional. Gracias. Ahora, la siguiente pregunta es, ¿por qué prefieres estos instrumentos de evaluación psicométrica? ¿Por qué son de tu preferencia justamente esos y no otros?
Generalmente mis pruebas de psicológicas o las de orientación vocacional, porque es un claro indicativo y refuerza lo que ves, lo que te arroja la información en el paciente. Pero generalmente me gusta más me gusta más lo verbal, las pruebas psicológicas verbales o los test verbales. El paciente casi no se da cuenta que se le está haciendo y está sacando sus aptitudes por medio de la primera entrevista o de la segunda entrevista, que son test verbales no estructurados. Después, cuando tengo una plataforma o tengo una teoría, ya uso más las psicométricas o otras de más estructura y más estandarizadas. ¿Cuáles son las estandarizadas? Las que ya se usó en un rango de población y ya te da un indicativo más referente de a esta población se le hizo y esos resultados son los más convenientes. Y esas son las que uso ya más para una teoría, ¿no? Con las que no me meto casi son con las con los test neuropsicológicos, generalmente pues porque eso los refiero, porque sé hasta dónde llega mi conocimiento y no soy especialista en el área, o los psicopatológicos, cuando yo tengo la noción o a lo mejor por la información que me da el paciente, que a lo mejor puede tener un trastorno, lo confirmo por referencia de un examen psicopatológico o neurológico, refiriéndolo a otro psicólogo para corroborar y confirmar, así como en la consulta del doctor, un doble diagnóstico siempre es mejor. La siguiente pregunta es, ¿tienes alguna experiencia no grata con las pruebas psicométricas? Sí, yo creo que todos los psicólogos tenemos experiencias no gratas y gratas con las pruebas psicológicas o con las pruebas psicométricas. Bueno, igual, ¿no? ¿Por qué? Primero, la primera experiencia no grata es cuando yo estaba en la universidad y yo no sabía aplicar las pruebas. Seguía las instrucciones tal y como los decía el manual y eso me hacía ponerme nerviosa y no tener una línea empática con el paciente. Entonces yo no me fijaba si el paciente era visual, si era verbal, si era auditivo, si era kinestético, no lo tomaba en cuenta por seguir al pie de la letra las indicaciones o las instrucciones. Después, con el tiempo, me di cuenta que primero es evaluar y ver el perfil del paciente para saber cuáles herramientas o cuáles pruebas se les puede poner, ¿no? Porque así como no le puedo poner las mismas herramientas a un paciente que es totalmente visual a otro paciente que es auditivo y que sigue instrucciones, a menos que sea ese el objetivo específico. El objetivo específico es que siga instrucciones y lo estoy evaluando para un trabajo donde se tiene que seguir instrucciones, entonces, bueno, eso es un perfil específico y se le hace, pero si no, me fijo en el perfil del paciente y creo que al inicio de la carrera todos estamos propensos a hacer eso, ¿no? Seguir indicaciones y todo, y estamos tan nerviosos que dejamos de un lado la empatía o las habilidades o cualidades del paciente. Creo que esa sería una de las experiencias no gratas, ¿no? El dejar a un lado la empatía por hacer al pie de la letra las indicaciones bien estructuradas. Y otra experiencia no grata sería que tiene mucho que ver la transferencia ambiental que tiene el paciente. En alguna ocasión pude aplicar una prueba del CI y me salía súper bajo, ¿no? Me salía bajo de lo normal y era precisamente por la emblemática y problemática que estaba viviendo el paciente en ese momento. Se le volvió a hacer la prueba 6 meses después y tenía un CI súper adecuado para su edad, incluso 2 grados más elevado. Entonces, muchas veces toda esta información nos arroja que, claro, las pruebas son claros indicativos y pueden ser muy certeras de lo que quieres corroborar. En mi experiencia, de lo que quieres corroborar, tomando en cuenta lo que está pasando el paciente, tomando en cuenta en qué etapa está, tomando en cuenta cómo está. Ok, muchísimas gracias. El que sigue es mi compañero Oscar. No sé si se escucha ruido, disculpen si se escucha ruido, pero mi pregunta viene en el caso donde hicieron a nosotros en clase, y es una pregunta que me interesó pues, hacerle a usted, que es ¿cuál es su opinión respecto a que profesionales ajenos a las ciencias de la salud se encuentran aplicando instrumentos psicométricos únicamente porque han tenido una especialidad en áreas relacionadas a la psicología? Ok. Voy a
parafrasearse un poquito la respuesta. Me estás preguntando que qué pienso de personas que nada más han tomado un curso, un diplomado de psicología y aplica pruebas. Sí, así es. Sí, yo creo que es malísimo. Lo siento. Lo siento mucho, pero yo creo, si yo con los estudios adecuados de una carrera larga, sé que es difícil la interpretación de pruebas, porque no es solo calificarlas, también es la interpretación de pruebas. Yo sé que puede haber un margen de error por algún descuido. Para nada estoy a favor de que cualquier persona aplique pruebas psicológicas, ¿no? Por eso hay diferentes tipos de pruebas psicológicas. A lo mejor en recursos humanos alguien puede aplicar pruebas psicológicas laborales y de perfil laboral, ¿no? Pero de eso a que aplique pruebas cualquier profesional de la salud, pero que no haya tenido experiencia en las pruebas y que no sepa interpretar, sí me parece inconveniente, porque tendemos entonces a etiquetar a las personas de una manera errónea y hacer que vivan con una etiqueta erróneamente. Eso es por un lado. Por otro lado, voy a contar una experiencia bien chiquita. Cuando yo estaba cursando precisamente el CETIS, terminando ya mi último semestre en el 2006, me acuerdo que vi un programa, no sé si todavía esté, que se llama Hoy, ¿sí? Entonces, en el programa salió una psicóloga y la psicóloga sacó una hoja blanca y le dijo a todos por la tele que si el papá quería saber si su niño tenía problemas o no tenía problemas, que les pusiera a hacer el Home Tree Pearson, ¿no? El HTP. Y empezó a decirles que miren, que así tienen que hacerle para que su hijo de charalá de tal edad. Entonces empezó a decirle al público cómo aplicara la prueba del HTP. Recuerdo que mi maestra en esos momentos, que sigue siendo mi terapeuta en estos momentos, mandó una carta muy enojada diciendo que no se le hacía ético y que se le hacía totalmente absurdo, falta de ético y de moral, que hicieran este tipo de pruebas y que este tipo de pruebas se hicieran, perdón por la contratransferencia, y que este tipo de pruebas se manejaran al público como si fuera algo muy fácil de diagnosticar, sobre todo para los papás. Ni siquiera uno de psicólogo puede autodiagnosticar a sus papás. Entonces, ese es un marco de referencia que nos dice que muchos profesionales o no profesionales, que yo no dudo que haya sido buena la intención, caen en estos márgenes de error que parecen muy sencillos y que parece pues que no pasa nada, nomás le vas a aplicar una prueba y no pasa nada, pero sí pasa que en primer lugar tienes de tu cosecha y se lo estás echando a la otra persona que está enfrente. Por eso es tan importante saber que como psicólogos tenemos que saber hasta qué punto podemos evaluar las pruebas psicológicas con la información que yo tengo del paciente, porque no solo es calificar e interpretar, es usar mi ética, saber si estoy usando una contratransferencia o una transferencia, estar evaluando todo lo demás. No es nada más calificar e interpretar, es evaluar, diagnosticar. Por eso es la psicología clínica, para que todas las herramientas se utilicen en un mismo sistema y haya el menos margen de error posible y un mayor encuadre. Sí. Y mi última pregunta es, ¿cuál es la mejor manera de darle validez al instrumento que está aplicando? Si es que hay una mejor manera de hacer eso. ¿Cuál es la mejor manera de validar cuando tienes las pruebas ya? Sí. ¿Los resultados? Sí. Ok. Corroborar tu información. O sea, saber que si la historia clínica y tu diagnóstico clínico, tu encuadre, tiene semejanza con lo que tú habías pensado o lo que habías diagnosticado, se acerca. Quiere decir que te acercas a la validez. Si la cosa es contraria y todo lo que tú estabas pensando sale contraria a las pruebas, habrá que ver la situación, el ambiente del paciente, la historia clínica otra vez y volver a empezar. La validez siempre es corroborar, y para eso yo digo que las pruebas psicológicas nunca vienen solas. Si vas a aplicar una de psicometría, aplica una proyectiva, aplica una de estándar, aplica otra que te arroje resultados, que te ayude a ver que los resultados sí hay cohesión. Lo que tenemos que buscar en las pruebas psicométricas es la cohesión.
la cohesión. Tiene cohesión con lo que yo digo, tiene cohesión con lo que el paciente dice, tiene cohesión si le aplico una proyectiva y si le aplico una de laboral. Tiene cohesión con las actitudes, con las habilidades, con las cualidades que estoy buscando. Tiene cohesión. Si estoy aplicando la del CI, tiene cohesión. Si me marca que es de 90, menos de 90, tiene cohesión con la capacidad verbal que yo estoy viendo, con el que se desenvuelve el paciente. Creo que evaluar todo, desde el momento de la entrevista, desde el momento de lo verbal, lo psicocorporal, con la prueba, es nada más corroborar, es una integración, no es una solución. La prueba te corrobora y te confirma. No es una solución para decir, pues yo pienso que tienes depresión por lo que me dijiste por teléfono, déjate aplico mañana una prueba y ya, no. O sea, no es una solución, es un instrumento válido que te ayuda a confirmar un diagnóstico, a confirmar un proyecto, un encuadre. Espero que esté resuelta tu duda, no sé si iba por ahí, Oscar, pero espero haberte contestado. Gracias. Ok, entonces hasta ahora son todas las preguntas. No sé si tengas algún comentario. Apaga mi micrófono. ¿Algún comentario o algo más que agregar? Nada. Súper agradecida. Estoy muy emocionada de poder contestar las preguntas. Yo ya tengo polvo. Ya me gradué en el 2006. Yo ya estoy empolvada. Casi no uso las pruebas psicométricas, uso más las proyectivas y las verbales en terapia, pero cuando es necesario sí ha sido integrador y sí ha sido reconfortante la prueba como una herramienta válida, sí lo es. Tenemos que tener cuidado, no es la solución, no es la que nos soluciona la terapia definitivamente, pero es la herramienta más válida que hasta el momento como psicólogos clínicos contamos. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes por el tiempo. Y muchísimas gracias, Lorena. Pues entonces, no sé si mi compañero Damián tenga algo más que agregar. No, nada más que agradecerle por su tiempo y en sí los conocimientos que nos impartió a lo largo de esta entrevista, que como usted menciona ya está empolvada, pero esos conocimientos si los comunica o los pasa a otras generaciones, no se quedan así nada más, sino que siguen y siguen por generaciones. Muchas gracias. Gracias Valeria por la invitación. Gracias Oscar y gracias Damián, encantada. Y espero que nos veamos pronto. Saludos a mi alma mater de CETIS. Sí. Bye Lorena, muchas gracias.